tal? Muy buenos días. ¿Cómo Buenos días a estás? toda la audiencia. Bien, ¿vos? Bienvenido. Bueno, Rodrigo, Bueno, contanos, gracias. ¿por qué Chipoleti es la primer ciudad de Río Negro en aplicar a la tasa de los combustibles? ¿Por qué se tomó esta decisión? Mira, primero hay que hacer un raconto del estado de situación en el que estamos en cuanto al transporte público en el país, ¿no? Recordemos que el gobierno nacional, dentro de las medidas que tomó, decidió recortar o eliminar, en el caso del interior del país, el subsidio al Ujú. transporte. No así en el AMBA, pero sí en el interior del país. Eso de alguna manera nos obligó a todos a repensar un poco el sistema de transporte público, porque necesariamente para que el boleto no cueste el valor real de lo que cuesta mantener un servicio de transporte público, en el caso de Cepoleti, de Neuquén, estamos hablando de aproximadamente 3.000 pesos, sin el subsidio nacional, todos los intendentes del país que tenemos transporte público concesionado, empezamos a discutir y a ver qué alternativas teníamos para poder seguir sosteniendo un transporte público a un precio razonable, ¿no? Ujú. Porque la ecuación realmente es compleja, un 50-60% de pobreza. Eso implica que a la gente, por supuesto, le cuesta llegar a fin de mes, con lo cual no hay ninguna posibilidad que alguien pueda pagar un boleto a lo que vale, que es 3.000 pesos sin subsidio. Por otro lado, bueno, lo que hablaba recién de la quita del subsidio nacional, entonces decidimos varios intendentes, este fue el caso de Mariano Noel de Neuquén, el mío de Cipolletti, en Mar del Plata, bueno, en Córdoba, Rosario, en muchos municipios que están yendo por este camino, porque es la alternativa que encontramos para salir de una coyuntura de emergencia, porque esto viene de la mano de la emergencia del transporte público por la Sí. quita del subsidio. Entonces decidimos que extraordinariamente la forma de resolver el problema, por lo menos en el caso de Cipolletti por el plazo de 2 años, es declarar una emergencia del transporte público y crear una tasa vial, que lo que implica es poder subsidiar o resolver el problema del transporte público en el corto plazo hasta que las variables del país se acomoden, lógicamente, y la gente pueda pagar un boleto sin ningún tipo de subsidio, que es el ideal para todos. Ahora bien, el tema es cómo salimos de la coyuntura y del momento. Entonces, extraordinariamente, en el marco de la emergencia, decidimos crear esta tasa que lo que va a permitir es, por un lado, sostener un precio de transporte público razonable. En el caso de Cipolletti, lo que nos va a permitir esta herramienta es licitar, porque nosotros tenemos otro problema, que es que estamos sin Concesiones contrato vencidas, vigente con sí. la empresa. Entonces necesitábamos una herramienta de financiamiento para poder licitar el transporte público, que es lo que vamos a hacer ahora en breve. Vamos a licitar el transporte público, se van a presentar las empresas, ganará seguramente alguna, y tendremos un transporte público de calidad que en parte, hasta que se acomoden las variables macroeconómicas, va a estar sostenido por la tasa vial, ¿no? Como en el caso de Neuquén y un montón de otras localidades. Estamos hablando Bien. de una tasa vial que en el impacto en el que carga combustible es de 1.000 pesos por tanque aproximadamente, no es más que eso, ¿no? Obviamente que no es una medida que nos gusta tomar, porque no es el ideal es que cada vecino pueda afrontar el valor del boleto que corresponde y que vale, pero ante este escenario de quita de subsidio nacional, más aumento de la pobreza por la recesión económica y porque los salarios se han depreciado mucho en los últimos tiempos, entendemos que es la única alternativa que teníamos para hacer frente a esto. Si no, lo otro era, como nosotros no tenemos transporte público vigente, el otro camino era que se vaya la empresa que hoy presta el servicio sin contrato, ¿no? Nosotros aspiramos a resolverlo, o que haya un boleto de 3.000 pesos. Para mí Bien. ninguna de las Este opciones sería una posibilidad. 4,5%, ¿cuánto le va a permitir recaudar a la municipalidad? Estamos hablando de aproximadamente por mes alrededor de 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Sobre este total se va a repartir un 2% a las expendedoras, ¿verdad? Exactamente, después hay que reglamentarlo, pero vamos a seguir el mismo esquema de Neuquén. Ya Exactamente. se han comunicado con ellos, ¿qué es lo que manifiestan? ¿Quiénes? Las expendedoras. ¿Están de acuerdo en aceptar este impuesto? Mira, la Cámara de Expendedores, por un lado, ha manifestado no estar de acuerdo en principio, y lo que han manifestado es que estas medidas, al margen de no estar de acuerdo en términos generales, sí se aplican, porque no depende necesariamente de la Cámara de Expendedores, de Ujú. su ejecución, pero sí lo que ellos estaban pidiendo es que se regionalicen las medidas justamente para que no haya competencias desleales. Las Claro. dos ciudades cabeceras del Alto Valle son Cipolletti y Neuquén. Realmente era un despropósito que tener entre Cipolletti y Neuquén una diferencia en el precio del combustible, porque eso iba a tener un impacto fuerte, ¿no? Por eso también nosotros venimos trabajando con el intendente de Neuquén en regionalizar ciertas medidas, porque entendemos que somos una misma cosa, ¿no? Los vecinos de Cipolletti y Neuquén tenemos una convivencia fluida, donde tenemos alrededor de 50.000 autos que van entre Cipolletti y Neuquén todos los Tal días. cual. Entonces, nos parecía coherente Escuchándote, también.
Se cuestionó mucho que la ordenanza era la misma que Neuquén, pero bueno, entiendo que tiene que ver con términos de regionalización, ¿no? Vos me decís, igual que en Neuquén, el 4,5, Chipoleti, lo Y mismo. no tiene sentido discutir un porcentaje distinto, pensar algo distinto, porque nosotros entendemos igual que Neuquén, como te digo yo, como una gran metrópoli. O sea, Ujú. es imposible tomar decisiones sin tener en cuenta lo que hace el otro. Por eso creo que es una medida que recibe. O sea, por un lado, llevamos de mayor a menor, por un lado es una medida que tomamos muchos intendentes del país que tenemos el mismo problema. Por otro lado, es la medida que decidimos tomar en conjunto con Neuquén para que sea regional y para que no haya diferencia entre Cipolletti y Neuquén. Y por otro lado, nos resuelve el problema a los dos municipios que tenemos transporte público concesionado y nos vimos los dos afectados por la decisión económica del bolsillo de la gente y nos vimos afectados por la quita del subsidio nacional. Obviamente en el caso de Cipolletti la diferencia es, a diferencia de Neuquén, que ya tiene un transporte público concesionado con contrato, que tenía que sostenerlo, nosotros tenemos que licitar el transporte público. Y no había forma de licitar el transporte público si no teníamos una herramienta que nos permita financiarlo. Si no, estábamos condenados a que en los próximos meses nos íbamos a quedar sin transporte público. Tal cual. ¿Te has comunicado con intendentes de localidades vecinas? Me refiero a Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen, que vayan a aplicar esta tasa también. Hay muchos intendentes que lo están pensando, sí, es cierto que no son localidades las más chicas que tengan transporte público concesionado, como es el caso nuestro, que son localidades mucho más chicas, Ujú. y a veces el interurbano no resuelve su problema, pero sí es cierto que hay muchos intendentes que están viendo esta tasa como una forma de financiar determinadas cuestiones, ya sea el transporte o cuestiones de conectividad vial dentro de sus localidades, porque la realidad es que si no una pública nacional, con quita de subsidio al transporte público, y con una recesión económica como la que tenemos hoy, donde el bolsillo de los trabajadores no alcanza, bueno, es una ecuación bastante compleja Se hace donde imposible, tal crea, cual.